Era el miércoles 13 de julio de 1966. A las 11 de la noche, un hombre ingresó a la casa de 6 estudiantes de enfermería por una ventana y se dirigió a los dormitorios. Primero llamó a la puerta del estudiante de intercambio filipina, llamada Corazón Amurao, de 23 años de edad, y apuntando con un arma de fuego, la condujo a ella y a otras compañeras de intercambio filipinas, Merlita Gargullo, de 23 años, y Valentina Pasión, de 23 años, a la habitación contigua donde 3 estudiantes estadounidenses, Patricia Matusek, de 20 años, Pamela Wilkening, de 20, y Nina Joyce Mull, de 24 años, estaban durmiendo. Las jóvenes fueron atadas de mano, y en un principio pensaron que estando tranquilas y cooperando, iban a estar bien. Sin embargo, el hombre las condujo una a una afuera de la habitación, donde las hirió y las asfixió hasta la muerte. Mientras él se encontraba de espaldas, Corazón Amurao rodó debajo de la cama de la habitación, con lo cual logró ser la única superviviente del encuentro. El caso de Richard Speck. Amurao permaneció escondida debajo de la cama hasta las 6 de la mañana por medidas de seguridad, horas después de que el hombre misterioso terminara su alboroto. La joven salió corriendo de su escondite hacia la ventana más cercana, desde donde gritó: "Están todos muertos, mis amigas están muertas, oh Dios, soy la única viva". Continuó gritando hasta que llegó la policía. Aunque el responsable del crimen había escapado, fue fácilmente reconocido después de que fue al hospital 2 días después de los hechos, y el médico notó su tatuaje después de leer sobre él en un periódico. Se trataba de Richard Benjamin Speck, nacido en 1941 en Monmouth, Illinois. Speck fue el séptimo de 8 hijos. El padre de Speck, a quien tenía un profundo apego, murió de un paro cardíaco cuando él tenía 6 años de edad. 3 años más tarde, en 1950, su madre se volvió a casar y se mudó a Dallas, llevándose a Speck y a su hermana menor con ella. Los niños sufrieron frecuentes abusos verbales y físicos por parte de su padrastro, que a menudo estaba borracho. Speck comenzó a beber alcohol a una edad temprana. Fue arrestado por primera vez cuando tenía 13 años y dejó la escuela secundaria a los 16 años. En 1962, Richard se casó con una niña de 15 años llamada Shirley Malone, con quien tuvo una niña, quien nació poco tiempo después. El matrimonio terminó, sin embargo, en divorcio en 1966. En 1963, después de numerosos arrestos adicionales, Speck fue declarado culpable de hurto y estafa con cheques y sentenciado a 3 años de prisión, pero obtuvo la libertad condicional después de 16 meses. En 1966, para evitar otro arresto en Dallas y una vez divorciado de Malone, Speck regresó a Monmouth. Mientras estaba allí, despojó de sus pertenencias a una mujer de 65 años y la abusó, y se cree que después le quitó la vida a golpes a otra mujer. Después de ser interrogado por la policía sobre el caso, Speck escapó a Chicago, donde se quedó con su hermana. En julio de ese año, Speck ya no era bienvenido e intentó conseguir un trabajo en un barco de la Unión Marítima Nacional. Permaneció allí durante 5 días esperando una asignación de envío, y en ese tiempo fue cuando cometió el peor de sus crímenes. El 13 de julio, después de recibir su asignación, Richard llegó al barco solo para descubrir que su puesto había sido asignado a otra persona. Enfurecido, se embarcó en una juerga de bebida en el vecindario. En su borrachera, Speck conoció a Ella May Hooper, una mujer de 53 años que había pasado el día bebiendo en las mismas tabernas que él, a quien luego agredió a punta de cuchillo. Speck la llevó a su habitación, donde la abusó y le robó con su pistola calibre 22 comprada por correo. Luego salió a las calles del lado sur de Chicago. Después de haber recorrido 1 milla, se encontró con una casa que funcionaba como dormitorio para 9 estudiantes de enfermería en el hospital comunitario del sur de Chicago. El hombre entró por la ventana a la casa a las 11 de la noche y se dirigió a los dormitorios, donde retuvo a las jóvenes enfermeras. Las condujo una a una fuera de la habitación, donde les quitó la vida. Corazón Amurao dijo que ninguna de sus amigas gritó mientras la sacaban de la habitación, pero luego ella pudo escuchar sus gritos ahogados. Primero fue Susan Ferris, de 21 años, a quien Speck le quitó la vida en el pasillo de arriba mientras caminaba hacia su habitación. La segunda fue Mary Ann Jordan, de 20 años, y la última fue Gloria Jean Davy, de 22 años, a quien su novio la había dejado pocas horas antes en su casa esa noche. Speck debió haber perdido la cuenta de cuántas mujeres había atado, ya que se olvidó de Amurao, quien finalmente fue quien lo denunció. Richard Speck había tratado de terminar con su vida, lo cual fue lo que lo llevó al hospital del condado
condado de Cook, donde fue identificado por el médico. El tatuaje con el que fue identificado decía: nacido para provocar el infierno, pero sus acciones harían que se salvara de la cárcel al ser considerado psicológicamente inestable. Afortunadamente, Richard Speck fue considerado lo suficientemente competente para ser juzgado, después de ser evaluado por un gran panel de profesionales médicos. El juicio de Speck comenzó a principios de abril de 1967 en el Tribunal del Condado de Peoria. Las pruebas eran condenatorias. Además del testimonio de Amurao, la única superviviente, las huellas dactilares recuperadas en el lugar coincidían con las de Speck. El juicio de alto perfil duró menos de 2 semanas, y después de deliberar durante menos de una hora, el 15 de abril el jurado declaró culpable a Speck y recomendó que se le impusiera la pena de muerte. En junio, un juez confirmó la recomendación del jurado y condenó a Speck a muerte en la silla eléctrica. El 29 de junio de 1972, la Corte Suprema se pronunció en el caso Furman frente a Georgia, declarando inconstitucional la pena de muerte, lo que obligó a cambiar la sentencia para Speck. Recibió una nueva sentencia en noviembre de ese año, condenado a cumplir de 400 a 1200 años de prisión a través de 8 sentencias consecutivas. Posteriormente se reduciría a una pena de 100 a 300 años. Cumpliría su condena en el Centro Correccional de Stateville, en Carnes Hill, Illinois. Mientras estuvo encarcelado, Richard Speck solicitó sin éxito su libertad condicional, no menos de 7 veces. Murió debido a lo que se cree que fue un paro cardíaco el día 5 de diciembre de 1991, en un hospital de la cercana ciudad de Joliet, un día antes de lo que habría sido su cumpleaños número 50. El hombre fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en un área no revelada. Para muchos en ese momento, los actos realizados por Richard Speck provocaron el fin de una era de inocencia, en la que nunca se había pensado que alguien podría terminar con la vida de una víctima indefensa sin una motivación clara. Por supuesto, solo 2 años después, Charles Manson pondría fin para siempre a la década de amor de los años 60.